La comunidad política, aspectos bíblicos, el señorío de Dios. El pueblo de Israel en la fase inicial de su historia no tiene rey, como los otros pueblos, porque reconoce solamente el señorío de Yahvé. Dios interviene en la historia a través de los hombres, sobre todo de los hombres carismáticos. Por ejemplo, Saúl recibirá la unción real. Primera de Samuel capítulo 10. En la literatura sapiencial el rey es presentado como aquel que pronuncia juicios justos y aborrece la iniquidad. Juzga a los pobres con justicia y es amigo de los hombres de corazón puro. Poco a poco se va haciendo más explícito el anuncio de cuanto los evangelios y los demás textos del Nuevo Testamento van realizando en la persona de Jesús de Nazaret. Ahí se concreta todo lo anterior. La encarnación como definitiva, la figura del rey descrita en el Antiguo Testamento. Jesús vendrá a encarnar la autoridad de Dios. Jesús mismo en su quehacer rechaza el poder opresivo y despótico de los jefes sobre las naciones y su pretensión de hacerse llamar benefactores, pero jamás rechaza directamente la autoridad de su tiempo. En la diatriba sobre el pago del tributo al César afirma que es necesario dar a Dios lo que es de Dios, condenando implícitamente cualquier intento de divinizar y de absolutizar el poder temporal. Solo Dios puede exigir todo al hombre. Al mismo tiempo, el poder temporal tiene derecho a aquello que le es debido. Jesús no considera injusto el tributo al César. Las primeras comunidades cristianas mostraron cómo la sumisión no pasiva, sino por razones de conciencia, al poder constituido responde al orden establecido por Dios. San Pablo define las relaciones y los deberes cristianos hacia la autoridad. Insiste en el deber cívico de pagar los tributos, por ejemplo. A quien honor hay que tributarle honor. San Pedro exhorta a los cristianos a permanecer sometidos a causa del Señor, a toda institución humana. Su autoridad debe de ser honrada, es decir, reconocida, porque Dios exige un comportamiento recto, que cierre la boca a los ignorantes e insensatos. La libertad no puede ser usada para cubrir la propia maldad, sino para servir a Dios. Se trata entonces de una obediencia libre y responsable, a una autoridad que hace respetar la justicia, asegurando el bien común. El fundamento y el fin de la comunidad política. El principio y el fin será la persona humana, el pueblo. Es el fundamento y el fin de la convivencia política. Dotado de racionalidad, el hombre es responsable de sus propias decisiones y es capaz de perseguir proyectos que dan sentido a su vida en el plano individual y social. La apertura a la trascendencia y a los demás es el rasgo que lo caracteriza y lo distingue. Solo en relación con la trascendencia y con los demás, la persona humana alcanza su plena y completa realización. Esto significa que por ser una criatura social y política por naturaleza, la vida social no es pues para el hombre sobrecarga accidental, sino una dimensión esencial e ineludible. El pueblo no es una multitud amorfa, una masa inerte para manipular o instrumentalizar, sino un conjunto de personas, cada una de las cuales en su propio puesto y según su manera propia, tienen la posibilidad de formar su opinión acerca de las cosas públicas y la libertad de expresar su sensibilidad política y hacer valer de manera conveniente el bien común. La persona humana y su compromiso político. Sin hacer política de partido y con el debido respeto a las legítimas opciones personales, la Iglesia quiere ayudar a los cristianos a asumir unos principios que expliquen el fundamento y la finalidad de la comunidad política, principios inherentes a toda la realidad humana y social. Nuestra visión de fe lo que aporta es la contemplación de la vida a la luz de la palabra de Dios. Será determinante a la hora de proyectar nuestra actuación cristiana en el corazón de la sociedad y a favor de una mejor convivencia humana. El compendio de la doctrina social nos ofrece algunos principios. En primer lugar, la persona es el fundamento y la finalidad de la convivencia política, tal como lo expresó el Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes 25, el Catecismo de la Iglesia Católica y muchos otros documentos de la Iglesia que priorizan la vida católica en la vida, en el quehacer político. La comunidad política encuentra en la referencia al pueblo su auténtica dimensión. En las palabras de Pío XII, cada pueblo vive la plenitud de vida de los hombres que lo componen y cada uno de los cuales es una persona consciente de su propia responsabilidad y de sus propias convicciones. Lo que caracteriza en primer lugar a un pueblo es el hecho de compartir la vida y los valores, fuente de comunión espiritual y moral. Juan 23, Pacem in Terris. La comunidad política tiene el bien común como cuando actúa a favor de la creación de un ambiente humano en el que se ofrecen a los ciudadanos la posibilidad del ejercicio real de los derechos humanos y del cumplimiento pleno de los respectivos deberes. La plena realización del bien común requiere que la comunidad política desarrolle en el ámbito de los derechos humanos todo su ser y su quehacer. Una comunidad está sólidamente fundada cuando tiende a la promoción integral de sus personas y del bien común. En este caso,
El derecho se define, se respeta y se vive también según las modalidades de la solidaridad y de la dedicación al prójimo. El precepto evangélico de la caridad ilumina a los cristianos sobre el significado más profundo de la convivencia política. Merece añadir un principio más sobre el derecho humano y fundamental de la libertad religiosa. La libertad de conciencia y de religión corresponde al hombre individual y socialmente considerado. El Concilio Vaticano II ha reafirmado solemnemente que la comunidad política y la Iglesia son independientes y autónomas, cada una en su propio terreno. Gaudium et Spes 76. Por otra parte, la recíproca autonomía de la Iglesia y la continuidad política no comporta una separación tal que excluya la colaboración. Ambas, aunque a título diverso, están al servicio de la vocación personal y social de los mismos hombres. La Iglesia tiene derecho al reconocimiento jurídico de su propia identidad, precisamente porque su misión abarca toda la realidad humana. La Iglesia, sintiéndose íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia, Gaudium et Spes número 1, reivindica la libertad de expresar su juicio moral sobre estas realidades. ¿Cuántas veces lo exigía la defensa de los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas? Y la Iglesia ha estado ahí. Por tanto, pide la libertad de expresión, de enseñanza y de evangelización. Libertad de ejercer el culto públicamente, de organizarse y tener sus reglamentos internos, de elección, de educación, de nombramientos y de traslado de sus ministros, de construir edificios religiosos. Libertad de adquirir y poseer bienes adecuados para su actividad, de asociarse para fines no solo religiosos, sino también educativo, solidario, cultural, de salud, caritativo, tutelar y promover los derechos humanos, principio inalienable de nuestra Iglesia. La autoridad política, el fundamento de la autoridad política. La Iglesia se ha confrontado con diversas concepciones de la autoridad, teniendo siempre cuidado de defender y proponer un modo fundado en la naturaleza social de las personas. En efecto, como Dios ha creado a los hombres sociales por naturaleza y ninguna sociedad puede conservarse sin un jefe que mueva a todos y a cada uno con un mismo impulso eficaz, encaminando al bien común. Resulta pues necesaria en toda sociedad humana una autoridad que la dirija, una autoridad que con la misma sociedad surge y deriva de la naturaleza y por lo tanto del mismo Dios, que es su autor. El pueblo transfiere de diversos modos el ejercicio de su soberanía a aquellos que elige libremente como sus representantes, pero conserva la facultad de ejercitarla en el control de las acciones de los gobernantes y también de su sustitución en caso de que no cumplan satisfactoriamente sus funciones. La autoridad como fuerza moral. La autoridad debe dejarse guiar por la ley moral. Toda su dignidad deriva de ejercitarla en el ámbito del orden moral, que tiene a Dios como primer principio y último fin. La autoridad debe reconocer, respetar y promover los valores humanos y morales esenciales. La autoridad que gobierna según la razón pone al ciudadano en relación no tanto de sometimiento con respecto a otros hombres, cuanto más bien de obediencia al orden moral y por tanto a Dios mismo, que es su fuente última. Quien rechaza obedecer a la autoridad que actúa según el orden moral, se rebela contra el orden divino. Análogamente, la autoridad pública que tiene su funcionamiento en la naturaleza humana y pertenece al orden preestablecido por Dios, si no actúa en orden al bien común, desatiende su fin propio y por ello mismo se hace ilegítima. El derecho a la objeción de conciencia. El ciudadano no está obligado en conciencia a seguir las prescripciones de las autoridades civiles si estas son contrarias a las exigencias del orden moral o los derechos fundamentales de las personas o a las enseñanzas del Evangelio. Las leyes injustas colocan a la persona moralmente recta ante dramáticos problemas de conciencia. Cuando son llamados a colaborar en acciones moralmente ilícitas, tienen la obligación de negarse. El sistema de la democracia. Los valores de la democracia. Una auténtica democracia no es solo el resultado de un respeto formal de las reglas, sino que es el fruto de la aceptación convencida de los valores que inspiran los procedimientos democráticos, la dignidad de toda la persona humana, el respeto a los derechos del hombre, la asunción del bien común, como fin y criterio regulador de la vida política. Instituciones y democracia. El magisterio de la Iglesia reconoce la validez del principio de la división de poderes en el Estado. Es este el principio del Estado de Derecho, en el cual es soberana la ley y no la voluntad arbitraria de los hombres. Instrumentos de la participación política. Los partidos políticos tienen la tarea de favorecer una amplia participación y el acceso de todos a las responsabilidades públicas. Los partidos están llamados a interpretar las aspiraciones de la sociedad civil, orientándolas al bien común, ofreciendo a los ciudadanos la posibilidad efectiva de concurrir a la formación de las opciones políticas. Los partidos deben de ser democráticos en su estructura interna, capaces de síntesis política y con visión de futuro. El referéndum también es un instrumento de participación política
Con él se realiza una forma directa de elaborar las decisiones políticas. La representación política no excluye, en efecto, que los ciudadanos pueden ser interpelados directamente en las decisiones de mayor importancia por la vida social. Información y democracia. La información se encuentra entre los principales instrumentos de participación democrática. Es impensable la participación sin el conocimiento de los problemas de la comunidad política, de los datos de hecho y de las variadas propuestas de solución. En el mundo de los medios de comunicación social, las dificultades intrínsecas de la comunicación frecuentemente se agigantan a causa de la ideología, del deseo de ganancia y de control político, de las rivalidades y conflictos entre grupos y otros males sociales. El valor de la sociedad civil. La comunidad política se constituye para servir a la sociedad civil de la cual deriva. La Iglesia ha contribuido a establecer la distinción entre comunidad política y sociedad civil, sobre todo con su visión del hombre, entendido como ser autónomo, racional, abierto a la trascendencia. Esta visión contrasta con las ideologías políticas de carácter individualista o de grupo, cuanto con las totalitarias que tienden a absorber la sociedad civil en la esfera del Estado. El Estado y las comunidades religiosas. La libertad religiosa, un derecho fundamental humano. El Concilio Vaticano II ha comprometido a la Iglesia Católica en la promoción de la libertad religiosa. La Declaración Dignitatis Humanae precisa en el subtítulo que pretende proclamar el derecho de las personas y de las comunidades a la libertad social y civil en materia religiosa. Para que esta libertad, querida por Dios e inscrita en la naturaleza humana, pueda ejercerse, no debe de ser obstaculizada, dado que la verdad no se impone de otra manera que por la fuerza de la misma verdad. La dignidad de la persona y la naturaleza misma de la búsqueda de Dios exigen por todos los hombres la inmunidad frente a cualquier coacción en el campo religioso. La sociedad y el Estado no deben constreñir a una persona a actuar contra su conciencia, ni impedir actuar conforme a ella. La libertad religiosa no supone una licencia moral para adherir el error, ni un implícito derecho al error. La libertad de conciencia y de religión corresponden al hombre individual y socialmente considerado. El derecho a la libertad religiosa debe de ser reconocido en el ordenamiento jurídico y sancionado como derecho civil. Sin embargo, no es de por sí un derecho ilimitado. Los justos límites al ejercicio de la libertad religiosa deben de ser determinados para cada situación social mediante la prudencia política, según las exigencias del bien común y ratificados por la autoridad civil mediante normas jurídicas conforme al orden moral objetivo. Son normas exigidas por la tutela eficaz en favor de todos los ciudadanos de estos derechos y por la pacífica composición de tales derechos, por la adecuada promoción de la honesta paz pública, que es la ordenada convivencia en la verdadera justicia y por la debida custodia de la moralidad pública. La Iglesia Católica y la comunidad política. Autonomía e independencia. La Iglesia y la comunidad política, si bien se expresan ambas como estructuras organizativas visibles, son de naturaleza diferente, tanto por su configuración como por las finalidades que persiguen. El Concilio ha reafirmado solemnemente que la comunidad política y la Iglesia son independientes y autónomas, cada una según su propio terreno. La autonomía e independencia de las dos realidades se muestran claramente, sobre todo en el orden de los fines. El deber de respetar la libertad religiosa impone a la comunidad política que garantice a la Iglesia el necesario espacio de acción. Por su parte, la Iglesia no tiene un campo de competencia específica en la que se refiere a la estructura de la comunidad política. La Iglesia respeta la legítima autonomía del orden democrático. La recíproca autonomía de la Iglesia y la comunidad política no comporta una separación tal que excluya la colaboración. Ambas, aunque a título diverso, están al servicio de la vocación personal y social de los mismos hombres. La Iglesia y la comunidad política, en efecto, se expresan mediante las formas organizativas que no constituyen un fin en sí mismas, sino que están al servicio del ser humano, para permitirle el pleno ejercicio de sus derechos, inherentes a su identidad de ciudadano y de cristiano, y un correcto cumplimiento en las correspondientes tareas. La Iglesia tiene derecho al reconocimiento jurídico de su propia identidad, precisamente porque su misión abarca toda la realidad humana. La Iglesia, sintiéndose íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia, reivindica la libertad de expresar su juicio moral sobre estas realidades. ¿Cuántas veces ha exigido los derechos fundamentales de la persona en su historia o la salvación de las almas? Ese es su trabajo. Esta experiencia es un punto de referencia esencial para los casos en que el Estado pretende invadir el campo de la acción de la Iglesia, obstaculizando su libertad de actividad, incluso hasta perseguirla abiertamente, o viceversa, en los casos en que las organizaciones eclesiales no actúan correctamente con respeto al Estado.